Hoy vamos a meternos de lleno en una decisión de la Corte Suprema de Justicia que es, de verdad, fundamental. Se trata de un caso sobre abuso de poder en las Fuerzas Armadas que no solo juzga un delito, sino que, de alguna manera, redibuja las líneas de lo que significa la autoridad y la responsabilidad. En el centro de toda esta historia hay una pregunta bien delicada, pero que hay que hacerse. ¿Qué pasa cuando la jerarquía, el mando, se usa no para cumplir con un deber, sino para hostigar, para vulnerar la dignidad de una persona? A ver, vamos a los datos duros. La sentencia es la SP 2407 de 2025 de la Sala Penal de la Corte Suprema. Pero más allá de los códigos, miremos de qué va esto. Los delitos son acoso sexual e injuria. Y las partes, ojo, un brigadier general contra una subteniente. Eso de entrada ya nos dice muchísimo sobre la dinámica de poder que está en el corazón de este asunto. Para desmenuzar bien esta decisión, vamos a seguir una ruta de 4 paradas. Primero, vamos a ver el contexto del caso. Luego nos vamos a meter en los detalles técnicos que resolvió la Corte. Después, llegamos al punto que lo cambia todo, el enfoque de género. Y cerramos viendo qué impacto puede tener una sentencia como esta. Bueno, la historia nos lleva a Mocoa, Putumayo. Allí, un brigadier general fue acusado de acosar a una subalterna, una subteniente, con pretensiones sexuales que ella no quería, y como si fuera poco, de lanzarle acusaciones que manchaban su honor. Este es el escenario que la Corte tuvo que analizar. Y ahora sí, pasamos a la parte legal, que es donde la cosa se pone fascinante. Porque la Corte no solo dijo, sí, es culpable, sino que tuvo que hacer un ajuste muy, muy preciso a la pena. Para entender cómo lo hizo, hay que conocer 2 reglas del juego procesal que son clave. El primero es el famoso principio de congruencia. Suena un poco enredado, pero la idea es bastante simple. A una persona solo se le puede condenar por aquello de lo que se le acusó formalmente. Ni más ni menos. La sentencia tiene que ser, digamos, un espejo perfecto de la acusación. Y es aquí donde la Corte actuó con una precisión de cirujano. Se dio cuenta de un error. En la sentencia inicial, un agravante que era para el delito de injuria se lo habían sumado, por error, al delito de acoso sexual. ¿Y eso qué significa? Pues que la pena estaba mal calculada. Así que la Corte tuvo que sacar la calculadora, por así decirlo, y ajustar la pena para que todo cuadrara. El segundo tecnicismo tiene que ver con la retractación. Resulta que el general intentó echar para atrás sus acusaciones, pero lo hizo tarde. La ley es súper clara en esto. La retractación vale si se hace antes de que el juez anuncie si el fallo va a ser condenatorio o absolutorio. Como lo hizo después, la Corte dijo, lo sentimos, esto es extemporáneo, o sea, fuera de tiempo. Ya no vale. Y llegamos al núcleo de esta sentencia, a lo que la hace tan importante. La Corte no se quedó en la superficie y decidió analizar todo el caso con una perspectiva de género. Entendió que aquí el contexto lo es absolutamente todo. Y esto nos pone de frente una pregunta que es clave no solo para este caso, sino para la justicia en general. ¿Cómo se valoran las pruebas cuando hay una diferencia de poder tan grande entre las personas involucradas? ¿Acaso pesa igual la palabra de un general que la de una subteniente? Lo verdaderamente revelador es ver cómo la Corte desarmó este análisis. No se quedó en los hechos aislados, para nada. Miró la foto completa. Tomó en cuenta la rígida jerarquía militar, la relación de subordinación que era más que obvia, y algo crucial, la necesidad de juzgar sin caer en estereotipos de género. La Corte reconoció que esto no fue un incidente aislado, sino que se enmarca en una violencia estructural y que su deber era asegurar que la igualdad fuera real, no solo algo escrito en un papel. Y esta frase de la sentencia es quizás el corazón de todo. Es un mensaje directo, sin rodeos, contundente. El poder que te da un rango es para cumplir una función, no es un cheque en blanco para pisotear los derechos de nadie. Punto. Finalmente, veamos cuál fue el desenlace, y más importante todavía, qué significa una decisión como esta para el futuro de las Fuerzas Armadas. A pesar de ese ajuste técnico a la pena que ya vimos, la condena se mantuvo firme. La Corte no tuvo ninguna duda.
Quedó demostrado que el general se valió de su posición, de su superioridad, de su mando y de su autoridad para cometer los delitos. Y aquí llegamos a la gran lección que deja este fallo. Por un lado está la autoridad, un poder legítimo que se basa en el respeto y que busca proteger una institución, y por el otro está el abuso, que es la deformación de ese poder para fines personales, algo que termina destruyendo la dignidad de las personas y de paso la moral de la misma institución. Esto nos deja con una reflexión final, una pregunta flotando en el aire. Una sentencia así es un paso gigante, un precedente con muchísima fuerza. Pero la pregunta es si una decisión judicial, por más sólida que sea, tiene el poder de transformar por sí sola una cultura institucional que lleva años arraigada. El debate, sin duda, apenas comienza.